Este es otro caso interesante. Recuerden que los casos los subimos sin ediciones, no los preparo, no tienen una edición previa, por eso el audio a veces que no es de muy buena calidad. Les recomiendo el uso de audífonos para una mejor audición. Y bueno, les recomiendo también, recuerden que en YouTube están los casos un poco más ampliado a veces. Y bueno, en este caso es un paciente masculino, joven, que acude por cefalea y por alteraciones en la visión. Ya tiene estudios previos, y aquí el hallazgo que vemos es este que está aquí, que es una disminución del diámetro de los nervios ópticos. Como pueden ver, lo habitual es que midan más de 3 milímetros, y en este caso la medición es menor de 3 milímetros. Y vean en este caso cómo los bordes se observan adecuadamente. Hay veces que se acompañan de un proceso inflamatorio importante que hace que los bordes ya no se observen adecuadamente y se pierde la visualización del líquido cefalorraquídeo que rodea a estos nervios ópticos. En este caso podemos ver muy bien la delimitación del nervio y de la vaina que lo cubre, así como del líquido que los rodea. Y lo que vemos también es un incremento heterogéneo en la intensidad de señal. Estas áreas hiperintensas, que deberían de ser hipointensas, todo el nervio se debería de ver como esta parte en la parte inferior o en la parte superior, así hipointenso, pero en este caso estas áreas hiperintensas nos indican que hay un proceso inflamatorio, y el diámetro disminuido nos indica que es un proceso inflamatorio crónico. A esto le denominamos neuritis óptica crónica con atrofia. Entonces, las causas de la neuritis óptica pueden ser varias, y generalmente se pueden acompañar como un hallazgo aislado, o bien se pueden acompañar de otros síntomas o de otros hallazgos radiológicos. Es muy común que este hallazgo esté acompañado de la sospecha diagnóstica de una enfermedad desmielinizante, como es la neuromielitis óptica o como es la esclerosis múltiple. Y también se llega a ver en padecimientos como las encefalomielitis diseminadas agudas, aunque en esos la aparición de los nervios ópticos no es un parámetro habitual, a menos que haya cronicidad también. Pero es más habitual que la neuritis óptica la asociemos a enfermedades desmielinizantes como la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. Pero cuando tenemos esa sospecha diagnóstica, generalmente vamos a tener lesiones, como su nombre lo indica, de la enfermedad, que va a afectar el parénquima del cerebro y también el parénquima de la médula espinal. Y esto es lo interesante de este caso, que como podemos ver, no hay una afectación de la sustancia blanca, no vemos áreas de gliosis que sugieran relación con placas desmielinizantes o con procesos inflamatorios o infecciosos. Esto es lo que nos daría, si hubiera esas áreas de gliosis o estas placas desmielinizantes, como ya lo hemos visto, podríamos sospechar en enfermedades como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica o enfermedad de De Vic, o bien con la encefalopatía diseminada aguda, que afecta también el cerebro y la médula espinal. La encefalomielitis diseminada aguda. Bueno, entonces aquí, como podemos ver, no existe la afectación de la sustancia blanca. Eso disminuye las posibilidades de una enfermedad desmielinizante o un proceso inflamatorio infeccioso, aunque no la excluye totalmente. Eso es muy importante, porque hay veces que en pacientes, y más cuando son jóvenes, la presencia de la afectación de nervios ópticos es suficiente para poder también sospechar en esa patología. Y entonces ya aquí vienen otras ayudas diagnósticas, como es la detección de bandas oligoclonales y la evaluación clínica con los cuadros de exacerbación que pueden aparecer con síntomas que se afectan, aumentan, que afectan estas enfermedades y que pueden mantenerse, pueden desaparecer o pueden volver a aparecer y aumentar en cuanto a la intensidad de los síntomas. Esos datos son los que se toman en cuenta para hacer el diagnóstico de ese tipo de enfermedades desmielinizantes, o bien los procesos infecciosos en los que
ya también se observan otras cosas como la fiebre, crisis convulsivas, etcétera, que se pueden agregar también a los hallazgos. También debemos de tomar en cuenta que hay veces que cuando existe la neuritis óptica crónica con atrofia, sin observar placas desmineralizantes, debemos de evaluar la médula espinal, porque hay veces que no vemos placas desmineralizantes en parénquima cerebral, pero sí las vamos a ver en la médula espinal. Y entonces el diagnóstico, la afectación de la médula espinal y los nervios ópticos también nos hacen sospechar tanto en la neuromielitis como en la esclerosis múltiple. Pero en caso de que no existan los datos clínicos, que las bandas oligoclonales no salgan positivas, entonces debemos de sospechar en otras patologías, y ese es lo que les comento. Les quería comentar en otra patología que debemos de sospechar son las vasculitis. Las vasculitis de cualquier etiología, ¿no?, que afecten el diámetro por proceso inflamatorio de las paredes de las estructuras arteriales, y esas se van a manifestar también por neuritis óptica crónica bilateral. Y en esos casos, aquí por ejemplo, este estudio que hicimos, lo hicimos en un resonador de 3 teslas. Es muy importante que tomemos en cuenta el tipo de resonador con que hacemos los estudios, ya que aquí podemos ver aquí la angiografía 3 de TOF, que si esta angiografía la viéramos en un resonador de 1.5 teslas o de 1 tesla, podríamos decir que es una angiografía normal. Sin embargo, el hecho que lo veamos en una angiografía, en un resonador de 3 teslas, tenemos que tomar en cuenta que aquí, en este caso, las ramas distales de las arterias cerebrales no se evalúan de forma adecuada. Pareciera que estuviera disminuido el diámetro. Y además de eso, en el plano axial lo debemos de tomar en cuenta, y aquí también podemos ver cómo las ramas distales, que son todas estas ramas que se deberían de ver aquí, no se observan de forma adecuada. Les vuelvo a repetir, este es un hallazgo un poco inespecífico y subjetivo, ya que en resonadores de 1.5 teslas o de 1 tesla, incluso la visualización de las ramas distales todavía se ve menos que aquí. Pero tomando en cuenta que es un resonador de 3 teslas, tomando en cuenta la observación sobre los nervios ópticos y los hallazgos no encontrados relacionados con enfermedad desmineralizante en la sustancia blanca, entonces aquí ese hallazgo sí se debe tomar un poco en cuenta. Y es cuando también debemos de tomar en cuenta lo que es la aplicación del medio de contraste. Y aquí en la aplicación del medio de contraste les voy a mostrar lo que vamos a buscar, sospechando que pudiera ser vasculitis. Y aquí vamos a ver, aquí la tenemos. Entonces lo que tenemos que ir a buscar es la arteria basilar y las arterias carótidas. Vamos a buscar a nivel del segmento horizontal cavernoso o antes de este segmento y del oftálmico. Vamos a buscar el diámetro de las arterias carótidas comparado con el diámetro de la arteria basilar. A ver, déjenme buscarlo. Estoy dándole el foco porque se ve mucho brillo. Para que no brille podamos delimitar mejor las arterias. Y aquí está. Lo que debemos de buscar entonces es una imagen donde se observen adecuadamente las arterias, el diámetro transverso de las arterias, y aquí lo podemos ver muy bien. Vean cómo aquí está la arteria basilar y aquí está la arteria carótida izquierda y la arteria carótida derecha. Y entonces aquí lo que vamos a medir es el diámetro, y en este caso la arteria basilar mide 2 milímetros de diámetro y la arteria carótida interna mide 7.5 milímetros de diámetro. Es decir, la arteria tiene 3 veces más el diámetro que la arteria basilar, y se considera que una relación mayor de 2 a 1 de la arteria
carótida sobre la arteria basilar, es decir, sin que mida más de 2 veces el diámetro de la arteria carótida sobre la arteria basilar, eso se podría considerar como sospechoso para vasculitis. Es muy importante que este valor se considere como un dato aislado, que como hallazgo único no es diagnóstico de vasculitis, pero sí nos permite la sospecha de esa enfermedad en caso que hayamos descartado todo lo demás que ya comentamos. Y en este caso lo que se sugiere es que se realicen estudios complementarios que pueden llegar incluso a la biopsia de la pared arterial para diagnosticar la vasculitis. O bien, en este caso lo que yo recomendé fue realizar una angiografía de troncos supraórticos, ya sea por tomografía o por resonancia magnética, y una angiografía de arterias renales, porque la literatura lo comenta y ya he tenido pacientes en los que la vasculitis también afecta esos grandes vasos y podemos llegar a ver áreas de estenosis o estenosis segmentarias o irregularidad de las paredes que nos van a indicar la sospecha de vasculitis. Les vuelvo a comentar que no es un dato aislado diagnóstico. Y lo que les quería mostrar es esto. Siempre les muestro artículos, pero ahorita hay veces que uso el chat GPT y últimamente lo he estado utilizando otra vez. Ahorita ya hay una nueva versión, el 4.0, y esta es la pregunta que le hacemos de inicio y después vemos lo que nos contesta aquí el chat GPT, que nos comenta que sí, en efecto se toma en cuenta el diámetro, la relación que existe entre el diámetro de la arteria basilar y las arterias carótidas para sospechar vasculitis. Sin embargo, no nos daba el valor. E incluso aquí le hago la pregunta directamente y aún así me contesta que todavía lo que comentamos ahorita, las características que se toman en cuenta para la sospecha. Y entonces ya como no me decía bien el diámetro, ya le comento directamente, ya que yo tenía ese conocimiento de algún artículo que alguna vez leí, pero pues no recuerdo cómo era el artículo, ¿no? Entonces aquí está lo que le ponemos y le comentamos ya el diámetro, que no se lo habíamos mencionado nosotros tampoco, pero aquí ya le comentamos y aquí está la respuesta en la que sí, en efecto, nos dice que sí, pero no es un criterio absoluto, ¿no? Pero ya nos indica entonces que un valor mayor de 2:1 de la arteria basilar se toma en cuenta, y ya después le tomamos en cuenta, le pedimos artículos científicos para corroborar, y ya nos indica estos links para poder tomar los hallazgos que comentamos, ¿no? Y entonces recuerden que la relación de mayor de 2:1 de la arteria carótida sobre la arteria basilar no siempre es un hallazgo, ya que se debe tomar en consideración las variantes anatómicas, el tamaño de las personas y la relación que van a tener sus arterias, y tomando en cuenta eso también se debe considerar descartar todas las demás sospechas diagnósticas, y después de que hayamos descartado todo eso, correlacionar con los estudios complementarios, estudios de laboratorio, estudios de imagen y con los datos clínicos. Y obviamente esto va a hacerlo su médico tratante, que pueden ser neurólogos, medicina interna, y en conjunto todos llegar a un diagnóstico, ya que, como les comenté, el diagnóstico final y definitivo puede llegar a ser hasta una biopsia de la pared, pero pues eso no es un procedimiento habitual y no es inocuo tampoco, ¿no? Entonces, por eso es que para llegar a ese tipo de procedimientos hay que agotar todo lo que tengamos antes para un diagnóstico. Recuerden, un like no les afecta a ustedes y sí nos ayuda bastante a nosotros.